vez más en este lugar. Y desde luego, como ya se ha dicho, el título del mensaje de esta tarde es La visión del creyente cristiano. Ya leímos Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Ahora vamos a leer Marcos 16 del 15 al 16, que dice de la manera siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la lectura de Marcos. Ahora vamos a tener una lectura más de un versículo muy importante para nuestra meditación en esta tarde, y es Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor, te glorificamos en esta tarde. Te damos las gracias, Padre, por cada una de tus bendiciones ya recibidas. Gracias por lo que hasta aquí se ha hecho en este culto que a ti te ofrecemos. Y Padre Santo, ahora queremos meditar en tu palabra y queremos, Señor, recibir de parte de tu Santo Espíritu el mensaje que tienes para nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Y ahora, Señor eterno, nos ponemos en tus preciosas manos para que nos des, Padre, tu palabra en esta tarde para nuestro beneficio y para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo suplicamos. Amén. El Señor Jesucristo, cuando nació en esta tierra, enviado por nuestro Dios, vino, como dice la Escritura, para salvarnos. Para salvarnos. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y claramente el propósito era morir por nosotros, ocupar el lugar en la cruz que nosotros merecíamos por ser pecadores. Pero después de que Él se hizo adulto y cuando ya tomó su ministerio de unos 3 años y medio aproximadamente, Él escogió a 12 discípulos principalmente para prepararlos, enseñándoles y animándoles también para que cuando Él se fuera, hubiera alguien que predicara y anunciara el reino de Dios. Y claro, Él, aparte de esos 12 discípulos, Él tuvo otros muchos discípulos más, pero específicamente pasaba prácticamente día y noche con estos 12, enseñándoles todas las cosas. Y una vez que hubo efectuado el sacrificio, y una vez que hubo resucitado entre los muertos, y una vez que hubo aparecido a sus discípulos en diferentes ocasiones, pues el Señor les dio una comisión, les dio una encomienda, y les dijo que fueran por todas partes anunciando el Evangelio a toda criatura, y enseñándolos y bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y
Las lecturas que hemos hecho, pues, son lecturas continuadas prácticamente. Y ya aquí en Hechos, una vez que el Señor estaba para ser llevado al cielo y sentarse a la diestra de Dios en donde se encuentra en este momento, les dijo, y muy especialmente aquí en el versículo 6 de capítulo 1 de los Hechos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto que el Señor les ofrece se cumple en el capítulo 2, donde tenemos el Pentecostés, que es cuando se instaura verdaderamente la iglesia, es cuando la iglesia empieza a funcionar, y es cuando son llenos por el poder del Espíritu Santo y empiezan a anunciar el Evangelio en diferentes lenguas, como en unas 16 o 17 diferentes lenguas, anunciando las maravillas de Dios, de tal manera que todos los que estaban ahí alrededor podían entender el mensaje que estos 120 que habían estado orando por mucho tiempo ahí en el aposento alto, estaban dando a la concurrencia que allí se había juntado. En el capítulo 1 de los Efesios, en este pasaje, Pablo dice, y ya lo consideramos la vez pasada un poquito, el apóstol Pablo dice a lo menos 3 veces que Dios nos ha salvado para que seamos para alabanza de su gloria, Y esto es una de las maneras como podemos alabar a Dios, testificando de Él al mundo. Una de las maneras como podemos ser alabanza para Dios es testificando al mundo, diciendo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y anunciándoles, como ya leímos en el pasaje que se conoce como la Gran Comisión, y anunciándoles el Evangelio y enseñándoles todas las cosas que el Señor Jesucristo a su vez les enseñó. En el versículo 6 de capítulo 1 de Efesios dice que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, fuimos escogidos, fuimos salvos, fuimos adoptados. Y luego también dice que fuimos predestinados, en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y ya cuando habla también de que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que el hecho de que Dios nos permite estar aquí en esta tierra es con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria, en el sentido de que la gente pueda ver en nosotros la obra redentora, que la gente pueda ver en nosotros cómo el Señor nos ha transformado de ser pecadores no arrepentidos a pecadores arrepentidos, nacidos de nuevo, personas cambiadas, personas transformadas, que a pesar de que nosotros llevábamos una vida sucia, una vida contaminada, una vida de pecado, Dios en su misericordia nos salvó para mostrar al mundo su poder, para mostrar al mundo que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él puede hacer maravillas con el ser humano. Él puede hacer que una persona drogadicta,
que una persona viciosa, que una persona alcohólica, que una persona que vive en el adulterio, que vive en el pecado, que vive en la lascivia, que vive en la mentira, en fin, pueda dejar ese camino y ser transformado y vivir una vida nueva, una vida totalmente diferente. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal y se entrega a Dios, completamente, en primer lugar, hermanos, sus pecados son perdonados y es puesto en paz con Dios, siendo justificado. Y cuando hablamos de que es justificado, quiere decir, hermanos, que es declarado prácticamente inocente de todo lo que ha hecho, si se identifica con la cruz de Cristo, si se identifica con la muerte de Cristo, aceptándole como su Salvador personal. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. El vehículo es la fe que nos lleva a tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué tenemos paz con Dios? Porque simple y sencillamente antes éramos enemigos de Dios. Nuestros pecados nos habían alejado de Dios y éramos enemigos de Dios por cuanto no hacíamos su voluntad. Y desde luego, cuando ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces la misma muerte de Cristo nos pone en paz, nos reconcilia con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ya somos puestos en paz por Dios, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a nosotros y sentimos paz interior, paz en nuestro corazón, porque sabemos que ya no tenemos conflicto con Dios, ya Dios no es nuestro enemigo, no nos acusa, no nos condena. Si nosotros morimos, en cualquier momento sabemos que vamos con el Señor porque estamos en paz con Él. En Hechos 26, capítulo 26, versículos 15 al 18, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tenemos aquí lo que Pablo dice después que es convertido. Recuerdan ustedes que Pablo era un enemigo de la iglesia y él tenía la plena convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios y por eso perseguía a los cristianos. Pero cuando va a Damasco a aprender a los cristianos, Dios se le aparece en el camino y aquella visión prácticamente lo deja ciego, cae de la cabalgadura, es lo que suponemos, y desde luego entonces oye la voz del Señor Jesucristo cuando Él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Para Pablo los cristianos eran enemigos y por eso los perseguía con saña y los encarcelaba.
Pero cuando oye la voz de Dios y le dice que yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice, levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Por eso, hermanos, una vez que el Señor nos alcanza con su misericordia y nuestros pecados son perdonados y somos puestos en paz con Dios, tenemos la responsabilidad de ser testigos del Señor ante las gentes para decirle, como hace Pablo más tarde, ¿no? Para decirles cómo Dios les ama, cómo Dios ha muerto por ellos y cómo Dios, ¿verdad?, quiere salvarlos y quiere hacerles una nueva criatura. También cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal y se entrega a Dios, es hecho hijo de Dios. Es hecho hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que creen en su nombre. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo en el versículo 11 dice que a lo suyo vino? Más bien, Juan dice del Señor Jesucristo que a lo suyo vino, es decir, a su pueblo de Israel, pero el pueblo lo rechazó. Pero por eso dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, el hecho de que una persona nazca en un hogar cristiano, en un hogar evangélico, no le da derecho a ser llamado hijo de Dios. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No es porque la persona misma pueda hacerse hijo de Dios por su propio poder, ni de voluntad de varón, es decir, no es porque nosotros podamos decretar que una persona es hija de Dios, como cuando, ¿verdad?, se le echa la agüita ahí, ¿verdad?, en la cabeza y le dice, ahora ya este es un hijo de Dios, este es un miembro ya de la iglesia, y como por arte de magia, como por decreto, ¿verdad?, los hacen hijos de Dios. Pero no, la Biblia dice que no es por voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es de Jehová, dijo Jonás. Y hermanos, la salvación únicamente la puede dar Dios, y ese es el único que nos hace hijos, porque creemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y el Señor explica eso a Nicodemo, en el capítulo 3 del mismo Evangelio de San Juan. El Señor le explica cómo es que es posible que el hombre pueda nacer de nuevo, cómo es que es posible que el hombre pueda entrar y ver el reino de Dios, el hombre que nace del agua y del Espíritu, es decir, de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces ese hombre está en condiciones de ser hijo de Dios, de ser nacido de nuevo, porque el Señor mismo le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, somos nacidos de la carne, somos nacidos de papá y mamá, pero lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido de arriba, lo que es nacido de Dios, entonces es otra cosa, ¿verdad? Espíritu es, dice el Señor. También la persona que acepta a Cristo como su Salvador y se entrega a Dios es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, pues es la iglesia. Es un cuerpo espiritual. Y desde luego, para que una persona pueda ser bautizada, pueda descender a las aguas, necesita primeramente haber sido bautizada en el cuerpo de Cristo. Necesita haber nacido de nuevo primeramente. Necesita haber recibido a Jesucristo, necesita estar consciente de que sus pecados son perdonados y que es una nueva criatura. Pero antes de que baje a las aguas bautismales, el Espíritu Santo lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Primera de los Corintios, capítulo 12,
Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos puestos en el cuerpo, somos bautizados, somos sumergidos en el cuerpo del Señor Jesucristo, y no solamente eso, sino como dice Efesios 1:13, somos sellados, somos marcados por el Espíritu Santo, y desde ese momento el Espíritu Santo habita en nosotros, porque así como nuestro espíritu se mueve en todo nuestro cuerpo, nuestro espíritu se mueve en todo nuestro cuerpo, porque este es el cuerpo en el que habitamos. Yo no soy lo que ustedes ven, yo estoy adentro, y yo los miro por estas ventanas, yo los miro a ustedes, los veo. Claro que este cuerpo me sirve a mí para identificarme con ustedes, así como el cuerpo que ustedes tienen sirve para que yo los identifique, pero yo a ustedes, su alma, su espíritu, no las veo. Por eso a veces dice el dicho, ojos veo, corazones no sabemos, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, así como el Espíritu se mueve en nuestro cuerpo, también el Espíritu Santo se mueve en todo el cuerpo de Cristo, en la iglesia, la alimenta, la fortalece, la enseña, la dirige y la sustenta. Entonces, eso es lo que sucede con el creyente. Además, aparte de ser bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y de ser sellado, es hecho templo del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. En primera los Corintios capítulo 3, versículo 16, dice claramente lo siguiente: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando yo llego a estas escrituras, hermanos, qué barbaridad, digo, nosotros tan miserables que éramos, ¿verdad? Y tan pequeñitos que somos delante de la presencia de Dios, Dios se digna habitar en nosotros. Porque dice aquí que somos templos del Espíritu Santo y que somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. En el capítulo 6 del mismo libro de Corintios, en el versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando dice y que no sois vuestros, quiere decir que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros estábamos perdidos, pero Dios nos rescató, Dios nos compró, y ahora pertenecemos a Dios de tal manera, hermanos, que en realidad si nos pusiéramos a meditar que no somos de nosotros, sino que somos de Dios, ciertamente, hermanos, no tenemos la libertad para hacer lo que se nos da la gana, sino que debemos de depender de la voluntad de Dios y que debemos de ser guiados por ese Espíritu Santo, que debemos de ser, hermanos, que debemos de consultar a Dios en cuanto a qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cuál es su voluntad para nuestra vida, porque no somos nuestros, somos de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio y nos compró. Aquí podemos poner la figura del Antiguo Testamento, hermanos, cuando había el tiempo de los esclavos. Cuando iba un hombre a comprar al mercado un esclavo,
lo marcaba, y ese esclavo estaba totalmente a la voluntad del hombre que lo había comprado. Totalmente a la voluntad del hombre que lo había comprado, y tenía que hacer exactamente lo que él quería, lo que su amo quería. Y él estaba consciente porque lo había sacado de ahí dentro del montón, donde a veces comía, a veces no, donde lo castigaban con látigos, donde pues vivía en una manera muy tremenda. Y cuando el amo lo saca, lo compra y lo lleva a su casa, y en cierta manera lo viste, lo calza, lo alimenta, pero claro, tiene que cosechar lo que le da. El esclavo tenía que pagar con trabajo, con obediencia ciega, en cuanto a todo lo que le era mandado. Y esa es la figura, hermanos, nuestra cuando el Señor nos compra. Estábamos prácticamente en subasta, y Él nos compra, paga el precio y dice: ahora eres mío, ahora tú me perteneces a mí y tú tienes que hacer mi voluntad. Esa es, hermano, la realidad que desgraciadamente a veces no alcanzamos a entender, y por eso no observamos lo que la Biblia dice, sino que nos vamos por aquí, nos vamos por allá y hacemos nuestra propia voluntad. Hermanos, cuando una persona también acepta a Cristo como su Salvador personal, ya lo dijimos, es nacido de nuevo y hecho una persona diferente, y por lo tanto capacitada para testificar de Cristo, porque tiene una experiencia, vive una experiencia y puede hablar de esa experiencia que ha tenido con Dios, de ese encuentro con Dios. En Marcos capítulo 5, versículo 19 al 20. Marcos capítulo 5, versículo 19 al 20 dice, vamos a hablar del Gadareno. Mas Jesús no se lo permitió. Bueno, versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, con Cristo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban porque lo conocían que había estado encadenado, había estado ahí en los sepulcros, y que rompía las cadenas, y que andaba, ¿verdad?, pues sufriendo, golpeándose, hiriéndose por todas partes. Pero cuando tiene el encuentro con Jesús y Jesús lo libera, cuando Jesús lo libera de 2,000 demonios, sí, porque esos son los que tenía, 2,000 demonios, porque el Señor le pregunta qué nombre tiene, y dice: Legión me llamo, porque somos muchos. Y entonces cuando el Señor les ordena salir, le dice: Señor, permítenos que entremos a los puercos que andan por ahí. Y cuando estos salen del Gadareno, pero no tenía mucha fuerza, van y se meten a los puercos, y dice que los puercos van a un despeñadero, y dice la Escritura que los puercos eran como 2,000. De ahí sacamos que este tenía como 2,000. ¿Por qué? Porque entra un demonio en cada puerco. Es una idea, ¿verdad? Sacamos que ese hombre tenía como 2,000 demonios. ¿Cómo? Porque sí, era una cosa tremenda. Pero este hombre se quiere quedar con el Señor y le dice: no, Señor, te me vas a tu casa y me les cuentas cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y si ustedes quieren corroborar esto mismo, en Lucas capítulo 8, versículo 39, Lucas capítulo 8, versículo 39, dice:
Fíjense ustedes, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y así lo hace. Este hombre no tiene ninguna clase bíblica, no es un catecúmeno, es decir, no es enseñado en las primeras cosas de la palabra de Dios, no asiste a ningún seminario bíblico, a ningún instituto bíblico, no tiene conocimiento previo, sino que simplemente lo que tiene es una experiencia. Dios lo ha liberado, Dios lo ha hecho nacer de nuevo, Dios lo ha transformado, y él va y les dicen: oigan, ¡hey! Aquí estoy, yo soy el gadareno endemoniado, miren ustedes lo que Jesús el Nazareno ha hecho conmigo. Me ha liberado, va a su familia, va con su papá, va con su mamá, va con sus hermanos, va con sus tíos, con sus primos, con todos sus parientes, y les dice: aquí estoy de nuevo, ahora sí, miren, ya vestido y en mi juicio. Bueno, ¿y qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No, pues Jesús el Nazareno me encontró y echó fuera los demonios que yo tenía, y ahora soy libre, estoy liberado. Y a eso vengo a contarles, para que ustedes también crean en el que yo he creído y en el que me ha liberado, en el que me ha roto las cadenas que me tenían aprisionado. De ahí pues, hermanos, la responsabilidad que tiene cada creyente de hablarle a quien sea una vez que recibe a Cristo y que está dispuesto, hermanos, a testificar del Señor Jesucristo a cualquiera que se encuentre, Yo era ciego y ahora veo. Yo era un pecador y ahora soy un hijo de Dios. Yo antes hacía esto, hacía el otro, hacía acá y hacía allá, pero ahora esas cosas para mí ya han pasado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas para mí son hechas nuevas. Y yo vengo a contarlo, yo vengo a decirlo. Por eso, hermano, el texto de Hechos 1:8 pone énfasis, y el Señor Jesucristo le dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este mandamiento fue cumplido en el libro de los Hechos. Si ustedes leen todo el libro de los Hechos, se dan cuenta, ¿verdad?, cómo los discípulos, y muy particularmente el apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus viajes misioneros, abarca todas estas partes, porque cuando dice y hasta lo último de la tierra, pues creemos, ¿verdad?, que hasta España fue a dar, antes de que fuera muerto. En todo el imperio romano, el apóstol Pablo predicó el evangelio con múltiples colaboradores que el Señor le puso en su camino. Pero, hermanos, nosotros estamos en México, estamos en Parral, aunque ciertamente estamos en la capital del mundo, pero, hermanos, no estamos en Jerusalén. No estamos en Jerusalén, ni estamos cerca de Judea ni de Samaria. Pero ¿cómo podemos nosotros aplicar este texto a nuestra vida, a nuestro entorno? Simplemente hay varias formas. Nuestra Jerusalén puede ser, hermanos, nuestra familia, en primer lugar, así como el Señor Jesucristo le dijo: ve a los tuyos. Nuestra Jerusalén puede ser nuestra familia. A veces nosotros nos enrolamos con el equipo de evangelismo y vamos aquí, vamos allá, pero en cierta manera, hermanos, con el respeto que ustedes se merecen, a veces somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Resulta que tenemos ahí al hermano, al primo, al sobrino y a la suegra y no sé a cuántos más que no son creyentes, y no les decimos nada.
Posiblemente decimos, no, pero es que mi suegra me conoce cómo soy, pues cómo le voy a testificar, ya sabes todos mis detalles. Luego va a decir, oye, pues ¿de qué me predicas tú? Pues si mira, si no me das ejemplo, no me pones la muestra. Y a veces puede ser, yo no digo que es, porque usted, aquí no pasa nada, ¿verdad? Aquí no pasa nada, pero puede ser. Pero hermanos, tenemos la obligación de testificarle a los nuestros, primeramente, orar por ellos, testificarle a ellos. Claro que si no nos oyen, bueno, ya es responsabilidad de ellos si no nos oyen, si no aceptan lo que nosotros le mostremos. Ezequiel claramente dice, ¿verdad?, que si nosotros le hablamos al impío, habremos librado, ¿verdad?, nuestra persona de la sangre de ellos, pero si no, dice que el Señor nos va a reclamar y va a demandar de nosotros su sangre, porque no le hablamos, porque no le dijimos. Así que, hermanos, tenemos la obligación de testificar en nuestra Jerusalén a nuestra familia. Nuestra Judea pueden ser nuestros vecinos. Hola vecinita, ¿cómo está? Me regala un poquito de café, me regala un poquito de azúcar, y somos muy amigas y se cuentan las cosas. Oiga vecina, vio el capítulo de ayer de la telenovela fulana. Ay vecina, fíjese que estuvo, que no hombre, qué barbaridad. Ay vecina, me la perdí, cuente. Y entraba y la cosa, pero del evangelio, o se agarra por teléfono a sas. Bueno, ya saben, bueno, ok, oiga, y le vuelve a repetir todo el rollo, pero del evangelio, nada, del evangelio, nada. Ahí están las oportunidades, hermanos, a sus vecinos, testificarles, decirles que Cristo vive y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que va a venir ya no como Salvador, sino que va a venir como juez a juzgar a los vivos y a los muertos, y que si no se arrepienten, claro, usted puede decir suavemente, ¿verdad?, para que no se escandalice. Oiga vecina, porque no le vaya a decir como a veces los evangelistas llegan, oiga señor, oiga señora, ¿es usted salva? Si le preguntan, ¿qué no sabe que usted se va a ir al infierno? Y bueno, no, pues se imagina usted, pues le cierran la puerta luego, pero usted puede testificarle cómo era, y especialmente a sus vecinos, porque lo conocen, porque la vecina le va a preguntar, oiga vecina, ¿y por qué ya dejó de fumar? Oiga, ¿y por qué ahora ya no se echa esas grandototas que se echaba antes, verdad? Oiga vecina, ¿por qué ya no le entra usted al pisto? Oiga vecina, ¿por qué ya no se oye tanto escándalo ahí en su casa? Ay vecina, pues es que yo tuve un encuentro con Cristo, oí el evangelio, oí la palabra de Dios y me di cuenta que andaba mal, pero la Biblia dice que Cristo murió por mí para salvarme, y fíjense que eso fue lo que me ha cambiado, vecina, y lo que ha hecho conmigo lo puede hacer con usted, vecina. Y no necesita usted entrar en tanta teología, como el gadareno, no, decir lo que el Señor ha hecho con usted. Nuestra Samaria puede ser la colonia en la que vivimos, la colonia, y hasta lo último de la tierra puede ser la ciudad, Ahí tiene usted, hermanos, testificar en su Jerusalén, en su Judea, en su Samaria, hasta lo último de la tierra. Otra forma como podemos poner en práctica este texto de Hechos 1:8 es que, hermanos, podemos predicar la palabra de Dios en nuestra ciudad, empezar con nuestra ciudad, y luego seguir con el municipio, y luego con el estado, y luego con el país. ¿Saben ustedes que hay muchos hermanos sentados en las iglesias bautistas y de otras denominaciones que sueñan con hacerse misioneros? Ay, yo quiero ser misionero a la África. Ay, yo quiero ser misionero a la China. Ay, yo quiero irme en el barco Doulos, esos que viajan por todo el mundo con operación movilización. Ay, que yo quiero hacer esto, yo quiero hacerlo. Pero ¿sabe usted que esos que tienen esos sueños no le testifican a los que están a sus lados en su ciudad?
Si queremos ser misioneros y ir a las grandes multitudes, hay que practicar. Hay que practicar. Los que van a las Olimpiadas, pues primero se ejercitan en sus lugares, hacen mucha disciplina y pasan mucho tiempo, ¿verdad? Practicando y practicando y practicando, depende del deporte que practiquen, válgase la redundancia. Y hermanos, tenemos que hablar del Señor. Si hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, si le hemos aceptado en nuestro corazón y si somos nacidos de nuevo y el Señor nos ha dado de su amor, de su paz, de su perdón, dice la Biblia que del corazón, desde la abundancia del corazón, habla la boca. Dice por ahí que Moody en una ocasión estaba preparando un mensaje y entre paréntesis, ¿sabe usted que Moody por cada minuto que predicaba estudiaba 1 hora? Así que si predicaba un sermón de 20 minutos, pues eran 20 horas de estudio. Y en una ocasión estaba predicando acerca del amor de Dios, estaba estudiando acerca del amor de Dios para predicar el amor de Dios. Y fue tanto lo que acumuló de conocimiento mientras preparaba ese sermón del amor de Dios, que llegó un momento en que se levantó de su asiento y salió de su casa, abrió la puerta y al primero que se encontró se le vació hablándole del amor de Dios, porque no pudo aguantar, no pudo soportar tanto leer en la Biblia del amor de Dios. Y entonces al primero que se encontró le dijo, Cristo te ama y murió por ti en la cruz del Calvario, acéptale como tu Salvador personal, porque de otra manera pues estás perdido. Hermanos queridos, tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo en todo momento. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las dirás a tus hijos en tu casa, ¿verdad? Y platicarás de ellas en el camino donde quiera que vayas. Es el mandamiento del Antiguo Testamento, hermanos. Tenemos que hablarle a nuestra familia, tenemos que hablarle a nuestros hijos. Predíquele a su hijo que está ahí en la cuna, no importa que tenga 2, 3 meses, practique con él. Cristo te ama, Cristo murió por ti, acéptale como tu Salvador personal, recíbele, porque si no vas a ser condenado. Y el niño, pues aunque no sepa lo que está oyendo, pero usted está practicando, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Nos ponemos de pie. Y ojalá que se sienta usted animado. Usted puede hablar de Cristo a través de un folleto, a través del testimonio, a través de un canto, a través de muchas formas, hermanos. Hoy en la actualidad hay muchas formas de hablar de Cristo, de testificar de nuestro Señor, pero muy especialmente, hermanos, con nuestro ejemplo, Ya se dijo, ¿verdad?, algo esta mañana de que tenemos que ser cristianos de tiempo completo y en todas partes. Así que, hermanos, esforcémonos, cuidemos nuestra vida, vivamos como el Señor quiere y hablemos de Cristo a las gentes que nos rodean. El otro día estaba visitando a una familia allá en Chihuahua y me quedé con los ojos cuadrados, porque una jovencita como de unos 20 años decía que ahí en el tecnológico tienen unas células de oración, y que en las horas y que en los intermedios que hablan y que oran y que muchos maestros ya participan de la oración, y fue una cosa tremenda. Y dije, ¿cómo es posible que esto se pueda hacer? Pues sí,
Y esta jovencita que nos estaba platicando, y yo decía, ay, caray, hombre, qué maravilla, eso puede suceder en todas partes, y los jóvenes, y los adultos, mujeres y niños de Siloé, lo podemos hacer, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor Jesucristo, que es el que nos impulsa, es el que nos manda, y es un imperativo, vayan, y díganles a las gentes lo que Dios ha hecho con